¿Cómo están? Sean bienvenidos a En Foco, el programa de IT3 en vivo dedicado a las noticias del mundo. Y en esta edición de miércoles 10 de enero nos posicionamos en Ecuador, país víctima de una violencia que desborda y que lo consolida como uno de los más violentos de la región. Para analizar esta situación nos conectamos a esta hora con Martín Pallares, analista político del diario Expreso. Muy buen día, Martín. Hola Nicole, buenos días. Muchos saludos. Igualmente, Martín, quiero partir preguntándote y que hacer un análisis como tal de lo que fue hace un par de años Ecuador. Era otro país, ¿no? ¿Y cómo se explica finalmente o qué factores nos pueden ayudar a entender cómo hoy tu país, Ecuador, es uno de los países, como lo decíamos al principio, más violentos de esta región? Bueno, en efecto es un fenómeno al que lo sentimos desde hace pocos años. Esto siempre se habló de la Isla de Paz, un país considerado como una excepción si se lo compara con Colombia, con Perú, con nuestros vecinos. De repente toda esta imagen se fue al piso y en pocos años tenemos a un país con unos niveles de inseguridad insospechados, terribles, que superan a los que nosotros pensábamos que eran los ejemplos de la violencia y la inseguridad. Ahora, ¿cómo se produce eso? ¿Y por qué se produce eso? Es un tema que ya es más complejo. Mi tesis es que el narcotráfico y las bandas del narcotráfico ya estaban presentes en el Ecuador desde hace más de 10, 15 años fácilmente, pero que había una especie de un acuerdo tácito, de un sistema en el que el Estado se hacía de la vista gorda y estos delincuentes actuaban. Ahora, esto ha ido cambiando. Estos grupos han ido adquiriendo mucho poder económico, mucho poder logístico y se meten en política, se infiltran en el Estado. El Estado está contaminado en todos sus segmentos, ¿no? En las Fuerzas Armadas, en la policía, en la función judicial, los jueces, el mismo Ejecutivo, la Asamblea Nacional. Y entonces aquí las cosas empiezan a complicarse porque los jueces ya son más permisivos, porque hay grupos políticos que tienen interés en entregar el poder o participar en el poder con los grupos narcotraficantes, y esto se sale de control. También es cierto que las bandas han acumulado mucho poder económico, mucho poder logístico, y que hay una crisis, asimismo hay una crisis en el mercado de la droga internacional, de la cocaína, me refiero a la cocaína, lo cual hace que estas bandas le pongan más ojo al consumo interno, a la distribución de droga dentro del territorio ecuatoriano. Y cómo no hay que dejar de mencionar que las bandas ecuatorianas, las más grandes, de alguna u otra forma trabajan para carteles más grandes que están sobre todo en México y también en Colombia, donde sí, se produce la droga y que se exporta por acá. Sobre aquello, Martín, quería preguntarte, y en particular, claro, tú nos mencionabas de que hoy en día la criminalidad funciona como una enfermedad, ¿no?, que ha estado en las cúpulas de poder, pero previo a eso hay algunos hechos particulares que nos pueden ayudar a entender esto. Digo, por ejemplo, y muchos medios lo citan así, como lo que fue el acuerdo de paz en Colombia con las FARC. ¿Eso de alguna forma permitió de que ya Ecuador no fuera solo un puente para la droga, sino un centro operativo? Por supuesto, el acuerdo de paz en Colombia desarticuló esta organización que era muy vertical, que eran las FARC, ¿no es cierto? Y muchos de los grupos, o más bien dicho,
muchos sectores de las FARC empezaron, unos se adhirieron al proceso de paz, entraron, se legalizaron, etcétera, pero hubo grupos que salieron a delinquir nuevamente, que se dedicaron al narcotráfico. Y claro, el Ecuador era un territorio que les era muy conocido, que les era muy fácil entrar, que les servía para sacar droga. Incluso yo me atrevería a decir que este proceso viene desde antes, incluso que del acuerdo de paz, con la muerte de Pablo Escobar en Medellín. Este fenómeno se fue instalando en otros sectores y fue buscando otras institucionalidades donde conectarse, y el Ecuador, obviamente por la cercanía que hay con Colombia, era obvio y evidente que iba a terminar en esta situación. Martín, ahora sobre lo particular, nosotros nos enteramos durante esta semana sobre el nombre de José Macías, alias El Fito, este reo importante criminal colombiano que se fuga, ¿no?, de la cárcel, sabemos, durante lo que fue el domingo, lunes, y quería preguntarte qué implica en particular la fuga de Fito para las organizaciones criminales. Es decir, que hoy en día él esté en la calle, ¿implica ya una guerra abierta quizás entre las bandas delictuales? Mira, todo es muy confuso. Fito lidera una banda muy poderosa, que es la de los choneros. Se estima, analistas expertos en esto estiman que hay un número de 20,000 choneros en el Ecuador. O sea, estamos hablando de una cantidad que seguramente es superior al de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Ahora, Fito se escapa en un momento en que nadie sabe, ¿no? Hasta ahora no sabemos, claro, en Ecuador, ni las autoridades saben cuándo se escapó. Incluso se especula que lo hizo el día de Navidad, entre el 24 y el 25. Entonces, no se sabe exactamente, pero aquí entran, porque hay muy poca información oficial, aquí entran muchas especulaciones. Una de las tesis que está corriendo es que los grupos que están haciendo estos actos terroristas son más bien no los choneros, sino los lobos y los lagartos, que son rivales de los choneros, y que ellos están pensando que las fuerzas del orden ecuatorianas habían llegado a un pacto con los choneros y que están favoreciendo a los choneros y que permitieron que Fito salga para de alguna forma darles el control del territorio a los choneros y que ya estas guerras internas desaparezcan. Esto no podemos saber si es cierto o no, pero puede ser que esté en la cabeza de estos narcotraficantes que esto sea así, y por eso los lobos reaccionan de esta forma. Pero en estos actos terroristas, de lo que dicen los expertos, los choneros no son los principales protagonistas, sino más bien los lobos. Se había detenido a un cabecilla de los lobos. Él se llama Colón, el apellido, entiendo que en Chile no está muy bien decir el apellido, es Pico, Colón Pico. El Salvaje, tengo entendido que es su alias, ¿no? Sí, el Salvaje. Es que sobre eso te quería preguntar, porque los medios hoy citan de que finalmente lo que hemos visto en las últimas 24 horas es una cortina de humo por parte de los lobos y su agrupación, obviamente, para permitir la fuga de quien hablamos, del alias El Salvaje. ¿Tú lo ves de esa forma? Es muy probable, no me sorprendería de ninguna forma. El Salvaje lo detienen porque la fiscal en una audiencia dijo que habían recibido información de que el Salvaje la quería matar. Inmediatamente el gobierno lo ubica, lo captura y se producen estas reacciones y el Salvaje huye. Acuérdate que Fito ya había huido antes, ya estaba huido, entonces
la lógica haría pensar que esto tiene más relación con lo del salvaje que con lo de Fito, aunque todo está relacionado, ¿verdad? Pero sí, la reacción de los lobos fue fuerte y muy eficiente porque el salvaje pudo salir. Y otra consulta, Martín, es sobre obviamente la imagen que dio vuelta al mundo cuando estos criminales encapuchados se toman este canal de televisión, TC Televisión, digo, y ese grupo en particular, ¿de dónde crees tú que pertenecen? Me nombraste también, además de los lobos, a los lagartos. ¿Son ellos los que ayer tomaron como rehenes al personal de este canal de televisión? No se sabe exactamente. Lo que hemos visto, y ustedes habrán visto también, es que es un grupo, esta fue una misión suicida, es un grupo, yo creo que por delincuentes muy poco profesionales. Este canal está ubicado en una zona céntrica de Guayaquil, a pocas cuadras de uno de los principales cuarteles de policía de Guayaquil. Era absolutamente previsible que los iban a rodear en poco tiempo y que los iban a neutralizar. La reacción de ellos tampoco es que haya sido mayormente profesional, se rindieron fácilmente. Yo creo que lo que aquí estaba en juego es la necesidad de una de estas bandas, que pueden ser los lobos, de aterrorizar al país, ¿no? Este es un canal con una altísima sintonía, sobre todo a nivel popular. Entonces, claro, es un mensaje visual que lo que está diciendo es: nosotros somos capaces de hacer esto a la luz del día, de una forma muy fácil, tenemos el poder para esto, nosotros estamos en capacidad de presionar al gobierno en lo que sea porque podemos hacer esto. Fue un despliegue de poder, de fuerza, que causó un terror inimaginable en la sociedad ecuatoriana. Este hecho fue lo que realmente destapó la conmoción en la población. Quito fue una locura ayer, aunque esto se produjo en Guayaquil, fue una locura. La gente empezó a salir de sus oficinas, de sus sitios de trabajo, se empezaron a cerrar negocios, el tránsito vehicular fue un caos absoluto. Esto fue como ver el poder de esta gente en acción, ¿no? Y esta imagen de estos delincuentes desarrapados, mal vestidos, muy lumpen, ¿no? Son muy lumpen. Entonces yo creo que esto produjo un shock en la sociedad ecuatoriana y causó este drama social que fue lo que vimos ayer. Perfecto, Martín. Muchas gracias por darnos estos minutos. Despedimos a Martín Pallares, analista político del diario Expreso. Muy buen día, Martín. Buenos días y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Martín. Hablábamos con este analista político ecuatoriano. Ayer fue un día sin lugar a duda intenso en Ecuador. Durante esta semana el presidente de ese país declaró estado de excepción en relación a la fuga de un importante criminal. El resumen de estos últimos días lo revisamos en la siguiente nota. Parecen imágenes de una película de terror, pero no. Ocurrió este martes en Ecuador. Delincuentes armados irrumpieron en un canal de televisión en medio de una transmisión en vivo, pero eso poco y nada les importó. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Ante la vista de los espectadores, los encapuchados hicieron gala de sus explosivos y de sus armas, amenazando a quienes estaban en el estudio del canal TC Televisión. No tengan retenidos, chicos, por favor. ¡Váyanse! ¡Por favor! Por favor, señor presidente. A los funcionarios del canal los tomaron como rehenes y los obligaron a enviar un mensaje al presidente de la nación. Que se vaya la policía, por favor. Señor presidente, por favor.
Que se vaya la policía. El grado de penetración del narcotráfico ha llegado a niveles muy fuertes. Lo que nosotros habíamos visto en las series, lo que se sentía del otro lado de la frontera, se hizo realidad. Días de terror, más de 30 ataques se registraron en diferentes provincias de Ecuador. Explosiones, incendios de vehículos, incluso secuestros, luego de que el presidente Daniel Noboa decretara estado de excepción. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Un anuncio tras la fuga de José Adolfo Mesías, alias Fito, de la cárcel de Guayaquil. Uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, líder de la banda Los Choneros, cumplía una condena de 34 años por narcotráfico, asesinato y crimen organizado. Se descubrió que estaba faltando en la cárcel cuando se hizo un operativo, una requisa y no apareció Fito. Obviamente, para que haya habido esta fuga tuvo que haber una colaboración de alguien de cierta jerarquía en las fuerzas, ya sea policiales, militares. No se sabe cómo ni cuándo escapó. Rápidamente se encendieron las alarmas. En paralelo comenzaron motines en varios penales. Funcionarios policiales fueron tomados como rehenes. Así como tú decretaste tu estado de excepción para que los militares puedan matar a todos los presos de las cárceles, así mismo cuando ingreses a una de las cárceles vas a encontrar a esos muertos. El Estado está muy contaminado, la policía está contaminada, la sociedad obviamente está contaminada. Yo no creo que con este estado de excepción las cosas vayan a cambiar. Y los expertos no se equivocan. Pese a la amenaza del estado de excepción, el caos se desató. Si creyó que lo había visto todo, mire, estas imágenes son dentro de una universidad en Guayaquil, ante el miedo de encontrarse hombres armados. Mientras, a kilómetros de allí, la policía intentaba retomar el control del canal de televisión. ¡Policía! Somos trabajadores. Un compañero herido, no hay nadie, todos se fueron. Todos salieron. Ecuador, hasta hace poco seguía siendo considerado acá la isla de paz de esta zona en esta región del norte de Sudamérica, ¿no es cierto? Y eso ya se acabó. La violencia desatada este martes obligó al presidente a reconocer la existencia de un conflicto armado interno. Con eso se habilita la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas para recuperar el control de las cárceles y garantizar la seguridad a los ecuatorianos. Momento de pausa, pero los quiero dejar invitados a que sigan en compañía de IDE13 en vivo, porque ya volvemos con más información del mundo. Estás pasando o pasaste por malos momentos y sabes que el camino es acercarte a Dios. Necesitas afianzar, fortalecer y recuperar tu fe. ¿Te gustaría sentir la presencia de Jesús y saber que estás en las oraciones de su santidad el Papa Francisco cada día? Solo debemos tener la cruz del buen pastor que nos protege y nos mantiene más cerca a nuestra fe y a Jesús. Todas las personas en el mundo que usan una cruz como esta reciben una inmensa bendición, ya que está consagrada por el Papa Francisco. Si lo que buscas es llevar tu fe contigo todos los días, a partir de hoy podrás hacerlo. Mi mamá me regaló la cruz del buen pastor cuando mi papá se fue de la casa y desde ese día me siento más tranquilo. Cuando parece que no tenemos nada más de dónde tomarnos, justo ahí es en donde aparece nuestra fe. Desde que llevo conmigo la cruz del buen pastor, dejé algunos vicios que solo me dañaban y dañaban a mi familia. A mí me regaló la cruz del buen pastor uno de mis hijos. Además de ser hermosa, me hace sentir muy cerca de Dios. Con motivo del 10º aniversario de Escolas, la fundación creada y promovida por el Papa Francisco, lanzamos para todos una réplica de la cruz original que usa su santidad, el Papa Francisco. La cruz del buen pastor es una joya de orfebrería religiosa que en el reverso vemos el sello de Francisco. Está bañada en platino o bien la que tiene baño de oro de 18 quilates. Paga la cruz
con 50% de descuento y la cadena será gratis. Ideal para un bebé que nació o para quien hará la primera comunión. Son infinitos los motivos para que recibas no una. Recibe ahora la segunda cruz de 3.4 centímetros y la cadena del mismo material de 58 centímetros completamente gratis. Y recibe el kit con la caja de lujo que incluye la foto del Papa y el certificado de autenticidad. Son 7 productos pagando solo uno. ¿Hay cacho que todos te miran acá? A mí, todos te miran a ti. Él es Ricky y según Alicia, es el mejor padre del mundo. ¿Ricky? ¿Qué? Ahora que estamos aquí, ¿me vas a querer igual? Ella es Alicia y aunque nunca conoció a su madre, con Ricky son inseparables. Al llegar a lo que ninguna de las dos sabe es que Catalina es, en realidad, su verdadera madre. Esa es la mamá que yo quiero. Ricky, esa. Papi Ricky, gran reestreno, muy pronto, por el 13. Ya estamos de vuelta y es momento de revisar qué titula El Mundo sobre lo sucedido en Ecuador, y para eso ya está en nuestro plató Carlos Zárate para comentarnos las noticias a esta hora. Muy buen día, Carlos. ¿Cómo estás, Nico? Siempre me río con eso del plató. Es un escenario, ¿no? No, es que me acuerdo de cuando era niño la tele mexicana, entonces salía una voz así muy estéreo en el plató de Televisa, una cosa así. Bueno, pero el tema que nos convoca, también lo saludo a usted que nos está siguiendo a través de las plataformas, es lo que está pasando en Ecuador, y vamos a tener una visión de la prensa colombiana que es muy importante en todo esto, por los antecedentes que tiene Colombia. Mire cómo tituló: Guerra contra los narcos en Ecuador, El Tiempo de Bogotá, quizá uno de los diarios más influyentes de Colombia. ¿Qué desató la crisis y cómo se está enfrentando? Lo que el articulista se pregunta es un poco lo que decía nuestro invitado con respecto al poder relativo de las bandas delincuenciales, que son 22 afectadas ayer por esta declaración de conflicto armado interno. Pero cuando llega al tema de cómo enfrentarlo, reconoce que el presidente Noboa en Ecuador dio un paso adelante. Declaró un conflicto armado interno. Y esas palabras, cuando usted me escucha decirlas, involucran varias cosas. De hecho, aceptar la gravedad del asunto, pero colocar a sus propias Fuerzas Armadas en una situación que es muy complicada a su vez. Lo señalaba Alfonso Concha esta mañana. ¿Por qué? Porque usted no va a actuar con un enemigo externo. Normalmente los ejércitos del mundo están entrenados para actuar contra un enemigo exterior. Este es un enemigo interno. Y la propia decisión de declarar los objetivos militares también deja por puertas a la policía y la actuación de la policía, Nicole. Dos cosas. Primero, bueno, como tú bien decías, Daniel Noboa, y como lo dice ahora El Tiempo en Ecuador, viene a ser su primer gran batalla, podríamos decir de alguna forma. Primer desafío. Y claro, y él, además de este estado de excepción, impone este toque de queda, algo que no se había visto al menos en lo que fue el periodo anterior de Guillermo Lasso. Ahora, segunda mirada, no sé si tú opinas lo mismo, pero Daniel Noboa ha estado bastante desaparecido, al menos tras lo que sucedió el estallido el día de ayer. No sé si tú opinas lo mismo y bueno, de qué otra forma podría estar presente el presidente. A mí, como siempre, me gusta explicar las cosas por dos acentos. El primer acento es que en términos de ejercer el poder del Estado, Noboa estuvo desde el principio en lo correcto. Sí. Es decir, estado interno, estado de conflicto interno, declaró a las bandas de narcotraficantes beligerantes no estatales, y después, ya en desarrollo de todo esto, ha aparecido poco porque quizá a su presidencia le convenga aparecer poco y dejar que los especialistas actúen. Ahora, nosotros estamos acostumbrados normalmente a ver al presidente en la cabeza de absolutamente todo. Exacto. Me da la sensación que para un presidente joven como Noboa, quizá lo más importante para él, para su país, para su electorado, es aparecer en dominio de la situación. ¿Y cómo se expresa eso? Con un actor que en la historia ecuatoriana es indispensable, que son las Fuerzas Armadas.
No, y Noboa la tiene muy difícil porque además él no va a tener un periodo presidencial completo. De hecho, son solo 17 meses, si no me equivoco, en la cifra. Así es. Y que ya lleva un par de semanas, un par de meses. Y que su plan de seguridad se llama Fénix, pero el ave Fénix todavía no se ve. Avanzamos al otro portal y seguimos considerando temas de Ecuador. ¿Qué nos trae ahora Carlos Zárate? Seguimos con el foco en Ecuador. Las mafias ponen en jaque a Ecuador desde las cárceles. Esto lo señala El País de España. Y ojo con lo siguiente, con la bajada, que es como periodísticamente llamado el titulito que viene debajo del título principal. Las bandas gobiernan desde las prisiones sin que el Estado pueda controlarlas. Y esto es un matiz que lo comentábamos esta mañana en la sala de prensa con Nicole, porque si uno toma como modelo el narcotráfico colombiano finalmente lo que hizo fue enfrentarse al Estado y casi lo derrota. Sí. Salvo que en Colombia habían 3 actores de esa violencia, que eran los narcos, el ejército colombiano y los guerrilleros. Aquí lo que las bandas están tratando de hacer es no terminar con el Estado, sino hacer que el Estado no actúe contra ellos. Y entonces nos lleva a una reflexión para ir cerrando. ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo enfrento al narco? Muy complejo. De hecho, con quien hablábamos, el especialista, lo entrevistábamos también el día de ayer, nuestra compañera Catalina Zapata, y le contaba que desde su perspectiva, la solución posible y rápida que le veía a esto era legalizar la cocaína. De esa forma podría actuar al revés, ¿no? Desde tomando el control de la droga, pero evidentemente es algo bastante complejo y no solo con eso va a tener una solución completa del problema que ya es social y transversal, ya no es solamente en un grupo, en un nivel de la sociedad, ha escalado bastante. O sea, yo no soy experto al nivel que el colega ecuatoriano o que el experto ecuatoriano, pero yo sí pienso que cuando tú legalizas una droga, tienes que tener una política conjunta para evitar el tema delincuencial. Ahora, para ir cerrando, para enfrentar al narco hay 2 cosas que sí hay que hacer obligatoriamente. Una es la intervención ante el delincuente que vende la droga, la banda que procesa la droga, pero la más importante, la que más efecto ha dado, es enfrentar la estructura financiera. Y eso, por lo menos por ahora, para volver contigo en el cierre de nuestro programa de hoy, está por verse. Porque las leyes que hay en nuestro continente no son duras contra el testaferrato, es decir, los palos blancos, y contra la acumulación de capitales. Nicole, se nos acabó el tiempo. Sí, y decirle a nuestra audiencia que, bueno, lo de Ecuador no ha terminado, nosotros estamos muy pendientes como Departamento Internacional. Alfonso Concha ya está en Guayaquil, en el centro de lo que está pasando hoy en día la violencia en Ecuador. Así que, como ya es costumbre... En nuestro programa. ¿Voy yo o viene usted? No, vamos los dos. Vamos los dos. Nos despedimos entonces a la cámara, los que debemos dejar invitados a que sigan en compañía de T3 en vivo. Y nosotros nos vemos ¿cuándo? El próximo miércoles. Miércoles, sí. A esta misma hora. Y por este mismo canal. Que esté muy bien. Chao. Desde este plató.